Vime, Envíes, Asuniesca y Redíes, quien en un trabajo colaborativo se unieron a esta dinámica, a esta estrategia para ofrecerles a ustedes un paquete de capacitaciones y conferencias en determinadas áreas académicas organizados por la Universidad Cooperativa de Colombia y los campus Pereira, Cartago, Villavicencio, Medellín, Santa Marta, Neiva, a quien les damos la bienvenida. Espero puedan participar de todas las capacitaciones que se tienen durante esta semana que inició desde hoy y va hasta el 27 de agosto del 2021. Algunos acuerdos para que los tengamos en cuenta. El tallerista informará el momento para realizar las preguntas. Ustedes pueden dejar sus inquietudes, las preguntas que tengan en el chat y con mucho gusto le daremos la palabra al tallerista, que en este caso va a ser el profesor que nos va a acompañar el día de hoy, el profesor David Alberto Londoño Vázquez, a quien ahora le cederemos el espacio. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio y el enlace de asistencia se compartirá al final de la sesión. Nuestra segunda agenda para el día de hoy es el tema de reacción y producción de textos científicos, el artículo científico. Ese será nuestro tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuevamente y bienvenidos. A continuación, le voy a ceder el espacio entonces al profesor David Alberto Londoño Vázquez, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria de Envigado. Bienvenido, profesor. El espacio es suyo. Muchas gracias, profesora Judy. Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Unos agradecimientos por la confianza depositada y espero que la sesión de hoy sea de su interés. Voy aquí a compartirles entonces la presentación para la tarde de hoy. Me gustaría saber si en este momento entonces se alcanza a ver la presentación. Sí, señor. Bueno, perfecto. Con respecto a las preguntas, si ustedes desean, teniendo en cuenta que vamos a tocar unos temas que pueden ser del interés de aquel que esté pensando en realizar el proceso escritural de un artículo científico, me parecería bien que las vayan haciendo en el chat y en el momento que la profesora Judy considere oportuno, me las puede leer y hacemos interrupciones de ser necesario. Y si no, pues al finalizar podemos retomarlas, especialmente porque vamos a pasar como por diferentes partes de cómo se redacta y se escribe un texto, en este caso, un artículo científico. Bueno, nuevamente me presento, yo soy David Alberto Londoño, soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educación, trabajo con el programa de Psicología y digamos que uno de mis intereses profesionales ha sido la escritura, sobre todo la escritura de textos académicos. Aquí podemos ver una pregunta que no solo me hacen mis estudiantes, sino también colegas, ¿cierto? Profesores que por alguna cosa han llegado al mundo universitario, o profesionales que no se pensaban como docentes, o sí se pensaban como docentes, pero no habían incluido entonces los procesos escriturales como una de sus responsabilidades, tal vez. David, ¿y por qué publicar un artículo científico? Es decir, ¿qué ganamos nosotros, las personas que estamos inmersas en el mundo académico, con publicar un artículo de tipo científico? Para esto quiero comenzar con este meme que tal vez lo han visto por ahí, ¿cierto? Y es que hasta hace unos 30 años, tal vez, publicar era todo un reto. Es decir, wow, tienes un libro, te están publicando tus hallazgos, de hecho, ya estás publicando en revistas por fuera del país. Pero en la medida en que
hemos avanzado en los aspectos de publicación, vemos que cada vez hay como un reto mayor. ¿Por qué? Porque después de publicar viene entonces algo. Es publico o perezco, ¿cierto? Es decir, quiero hacer una carrera docente o simple y llanamente estoy cumpliendo con un acto de publicación de los resultados de mi tesis de maestría o mi tesis doctoral, porque es uno de los requisitos para poderme graduar y no más, no me interesa. O en verdad, si estoy interesado en poder ahincarme en ese ámbito académico que lleva consigo, ¿cierto? Someter a revisión por pares de esos hallazgos que yo tengo. Pero vemos que desde el 2013, al menos aquí en Colombia, con las modificaciones que le hicieron a Colciencias, en ese caso a Publindex, que es el índice que sale de Colciencias, se nos dice, pero ojo, que no es solo publicar, es publicar en revistas con alto impacto. Y ese alto impacto en el mundo neoliberal actual de la academia, pues entienden que son las revistas que están indexadas en Scopus o en Web of Science, ¿cierto? Que son como las dos grandes empresas de indexación que tiene Europa y Estados Unidos o el norte de América consecutivamente. Seguramente hemos escuchado hablar de ellos. Y si no, en el transcurso de la charla de hoy, pues estaré explicando un poco qué son Scopus y Web of Science. Para Colombia sería Publindex. Tan es así que las mayores categorías de nuestras clasificaciones nacionales son aquellas revistas que están ahí. Para los que de pronto estén más interesados en eso, pues sabrán que un Q1, un Q2, un Q3 responden a esto. Pero bueno, eso lo hablaremos en unos minutos. En la actualidad vemos que ya el planteamiento que se nos hace es publica frecuentemente en revistas de alto impacto y tal vez no vas a aparecer, tal vez. O sea, ya ni nos garantizan que podríamos seguir ahí. Si ustedes observan, y ahora vamos a ver unos datos, las tasas de rechazo en estas revistas son altísimas. Entonces no es solo saber qué vamos a decir, tener base y evidencia para decirlo, sino cumplir con una serie de requerimientos que estas revistas nos hacen a la hora de presentar la información. Teniendo en cuenta lo anterior y la pregunta con la cual inicio esta participación, durante los últimos 20 días estuve preguntándole a mis colegas, a mis estudiantes, al entorno, ¿por qué creen ellos que vale la pena publicar? Y me dieron algunas pautas. La primera de ellas, motivaciones científicas y de interacción académica. Claro, definitivamente, como lo decía ahora, cuando nosotros tomamos la decisión de meternos en la carrera, en una carrera docente, ¿cierto? Hacerlo de forma profesional, sin importar en la disciplina en que estemos, se nos piden que podamos entonces participar de las discusiones que se están dando en las diferentes situaciones que esa disciplina pueda ofrecernos. Además, y ahí estaría la segunda, porque normalmente los docentes de carrera o los investigadores o aquellos que están en un proceso de formación, pues están haciendo investigaciones. Y esas investigaciones pues deben cumplir con un último producto, y es que una publicación en una revista dependiendo de los acuerdos iniciales. De ahí vemos también que para nuestras instituciones es muy importante que sus docentes y sus estudiantes en formación investigativa estén participando de los entornos académicos. Y allí entonces que esto permita que nosotros podamos recibir indicadores y presentarlos a las diferentes instituciones para que nuestros programas obtengan registros calificados o obtengan acreditaciones que permitan seguir ofreciendo, digamos, un producto de formación que impacte, o al menos así se pretende, a las
posibles personas interesadas, es decir, a nuestros estudiantes o personas que deseen serlo. Entonces vamos viendo, ahí hay 3 razones, que son 3 razones muy desde el discurso del docente, muy desde el discurso institucional, del investigador. Pero tal vez podemos ver que hay otras razones que pueden ser más tangibles. Una cuarta es que nos da visibilidad. Claro, en la medida en que yo empiezo a publicar sobre un tema, mi nombre es reconocido por aquellas personas que están interesadas también. Y en la medida en que lo haga en ciertas revistas y estas revistas tengan mayor citación, pues yo voy a poder tener un reconocimiento importante, perdón, como uno de los autores que está liderando o al menos reflexionando frente a ese concepto disciplinar. Vemos entonces que es una forma también de entregarle a la sociedad, a la comunidad que participa en mis investigaciones, una retroalimentación de lo que se observa desde el ejercicio investigativo. O sea, es un producto que puede servir específicamente a las personas que allí participaron. ¿Siendo qué? Siendo un producto muy pertinente, especialmente porque estas personas podrían revisar si efectivamente comparten o no lo que allí se presenta. Ahora, podríamos discutir. Hay otros formatos mucho más amigables, pues que todavía estamos hablando solo de publicar, no de publicar artículos, libros, ¿cierto? En general, ¿cómo lo podríamos hacer? Y finalmente, pues yo creo que esto se puede traducir en una apropiación social y académica del conocimiento, que en otras palabras lo que esto significa es que en la medida en que mis estudiantes lean algunos autores, correlacionen lo que se dice en clase, cuando ellos estén haciendo los procesos de investigación y finalmente puedan observar que esos discursos están también, bien sea contraargumentándose o relacionándose con lo que el docente está publicando, pues esto empodera el proceso de apropiación académica y también, como lo mencionaba anteriormente, una apropiación social que va a impactar positivamente el proceso de formación. Entonces veamos que la charla de hoy es una charla muy desde mi experiencia como docente, ¿cierto? Más de 16 años como docente y más de 16 años publicando en ámbitos académicos, es decir, desde que era estudiante que pertenecía a un semillero de investigación. Teniendo en cuenta estos entornos, pues es que escribir, normalmente yo lo he vivido, tal vez los aquí presentes también sientan esa sensación. Es difícil, no siempre es fácil escribir. ¿Cómo hago para escribir? Vemos entonces que uno en la literatura encuentra que son 2 grandes núcleos los que se nos señalan como aspectos a tener en cuenta con respecto a esas dificultades. El primero es que yo debo tener algo que decir. Claro, y sobre todo en el mundo académico. No porque yo sepa cómo se escribe un artículo lo voy a hacer. Yo voy a tener que tener una formación previa en investigación, toda una fundamentación disciplinar que me permita hacer unas reflexiones, unas revisiones o unos análisis propicios, ¿cierto? Voy a tener que haber leído mucho de lo producido en esa disciplina, llámese derecho, llámese educación, psicología, lenguaje, ingeniería, administración, contaduría, bibliotecología, porque vamos a ver en la medida que transcurrimos que se escribe a través del currículum. Es decir, hay una apuesta disciplinaria importante con respecto a lo que es el proceso escritural. Y esto, de cierta forma, entonces, nos permite entender por qué cuando llegamos muchas veces a estudiar algo nuevo, se nos dificulta empezar a entender esos textos que leemos. Claro, porque es que no hemos sido alfabetizados académicamente para entender ese discurso que allí se da. Por otro lado, un segundo núcleo que puede problematizar los procesos de escritura es el desconocimiento que yo tengo de los tipos de textos o los géneros discursivos que se manejan en esa disciplina. Por ejemplo,
Mi formación ha sido transversal en las ciencias sociales y en algunas ocasiones he estado trabajando con geólogos, como es en este momento, con unos geólogos en una investigación que tenemos en Argentina, y yo desconozco, o al menos al comienzo, desconocía cuáles eran los géneros discursivos que ellos utilizaban y cómo se construían y cómo ellos enunciaban sus ideas. De hecho, hasta cómo referenciaban, citaban y referenciaban los textos. Distante a lo que hacemos en las ciencias sociales. Pero esto mismo ocurre en medicina, esto mismo ocurre en química, ¿cierto? En la posibilidad de los textos que hemos venido trabajando juntos, entonces uno empieza a darse cuenta de que si yo hubiera escrito un artículo resultado de investigación desde mi formación, así estemos hablando de alfabetización académica o literacidad o procesos de comprensión y producción textual en geología o geociencias, pues no, sería un texto que pudiera ser aceptado disciplinariamente por ellos, porque no cumpliría con los elementos que hacen que sea un texto perteneciente a su área de formación. Entonces, estos procesos de disciplina, digamos, nos dicen, bueno, ¿y qué distingue un excelente artículo de uno que no es tan bueno? ¿Qué hace que un texto sea mejor que otro? Esta diapositiva, ¿cierto? Es parafraseada de un material muy interesante. Ahí les comparto, pero está en inglés, les comparto la fuente para que ustedes observen. Y vemos entonces que dentro de la práctica, cuando yo estoy haciendo un artículo, en este caso un artículo resultado de investigación, que es tal vez el macrogénero, ¿cierto?, de los artículos científicos, es el artículo que todas las revistas esperan recibir, donde hay entonces unas condiciones especiales, de hecho, para poder reconocer una revista o indexarla. Entre más se parezca ese artículo a los artículos, no en el contenido únicamente, no, sino en la forma, en lo que llama Theo van Dijk, la superestructura, la relación forma y fondo, ¿cierto? O desde las teorías del textuales, lo que se llama un género discursivo específico, pues en este caso, entre más semejanza haya, pues se considera de mayor calidad. En el transcurso de esta charla vamos a dar el porqué y tal vez vamos a recordar esta pregunta, ¿cierto? Definitivamente no significa que tengan que ser iguales. De hecho, eso podría ser considerado como un problema, porque pues no es lo que buscaría uno, sino que cumpla con el estándar de la revista, lo que pide la revista y además como con los criterios de presentación de información que allí se da, y relacionando también textos que ellos hayan publicado. Nos dice entonces al respecto George Orwell que todos los animales son iguales, pero es que hay unos más iguales que otros. Eso ocurre con los artículos. En este momento en una revista Q3, en la cual yo participo como editor asociado, estamos recibiendo alrededor de 40 artículos al mes, es decir, que en 6 meses recibimos 160 artículos para seleccionar en promedio 12, o sea, 160, el 8%. Entonces pueden empezar a darse cuenta cómo es el proceso editorial para poder seleccionar cuáles van a ser esos artículos. Ahora, la información que les voy a dar tal vez no representa lo que se hace en esta revista como tal, sino la experiencia y lo que he podido evidenciar, como le digo, en los años más como docente que procura publicar constantemente y que ha tenido muchos problemas para hacerlo, inclusive ahora. Quiero comenzar con algo. Elegir la revista es algo clave, es algo muy importante, porque si yo tengo claro a qué revista voy a enviar mi artículo, pues estaríamos respondiendo, y qué pena me devuelvo inicialmente esta pregunta: ¿qué tipo de artículos son los que yo tengo que buscar, cierto? ¿A dónde debo apuntar? ¿Cuál es el norte escritural?
Por eso vemos entonces aquí 6 posibles razones. La primera es importante tener en mente, ¿cierto?, a qué revistas enviará el artículo antes de iniciar el proceso escritural, simple y llanamente para ir a buscar, ¿cierto?, quiénes son los que revisan ese artículo, qué piden, cuáles son los diferentes tipos de artículos, qué han publicado ellos en los últimos años sobre ese artículo, ¿cierto? Ahora, esto nos lleva al segundo punto, y es que cada revista es un contexto diferente. No porque sean revistas de ciencias sociales van a publicar los mismos temas. Si ustedes observan, hay revistas que dependiendo del concepto tienen una aceptación importante y otros simple y llanamente lo rechazan de forma tajante. De aquí podríamos también observar, hay revistas que no les interesa sino investigaciones cuantitativas y otras que dan posibilidad de investigaciones cualitativas, y dentro de lo cualitativo pues nos permite también darnos cuenta qué tipo de investigaciones cualitativas. Por ejemplo, muchas de las revistas indexadas en Scopus excluyen estudios de caso que no sean médicos, por ejemplo. Entonces, vemos que si yo observo, ¿cierto?, ¿qué es lo que me pide esa revista? ¿Cuál es el contexto en el cual y los lineamientos que me da esa revista? ¿Quiénes componen el comité editorial? Porque obviamente el comité editorial pues seguramente me puede dar una idea de quiénes podrán revisar si se manda o no a evaluar el artículo. Porque ojo, en las revistas indexadas eso es un procedimiento muy interesante. Llega el artículo, lo revisa un asistente o un estudiante asistente que cumpla la forma. Ya después, cuando la cumple, lo envía a un editor asociado y el editor asociado revisa si es un texto que cumpla con lo que se espera para, en este caso, un artículo resultado de investigación, y si además la investigación es del interés de la revista. Entonces puede ser un texto bien escrito, pero que no sea del interés de la revista. Entonces ya allí ni siquiera se envía a evaluar. Vemos entonces algo que ya había mencionado, ver si han publicado en los últimos años temas relacionados con lo que yo propongo o quiero escribir, ¿cierto? Consultar esos artículos para ver si los puedo incluir en el mío como una base de referencia y de citación, y especialmente ser muy cuidadosos con el cumplimiento de las normas editoriales. Por ejemplo, algo que estamos viviendo en este momento hoy con mi grupo de investigación, estos colegas de Argentina nos acaban de devolver un artículo que presentamos la semana pasada, una revista indexada Q3 en Scopus, porque tenemos 8.150 palabras y ellos no reciben sino hasta 8.000 palabras. Entonces tenemos que ver cómo cumplir con ese aspecto. O sea, de así es lo importante, ¿cierto? Y la cuestión es que cuando uno va a reducir, no es ir cortando por cortar, sino donde en verdad podría hacerlo. Bien. ¿Cómo se elige entonces esa revista de forma específica? Aquellos que tengan acceso desde sus instituciones a Scopus, que lo podrán hacer para consultar, ¿cierto? Scopus normalmente deja acceder para consultar los lineamientos de las revistas. Sí, hay que pagar unas sumas importantes para descargar esos artículos. No obstante, aquí se permite, bueno, en algunos casos, no siempre, esto nos permite ver entonces cómo se comporta la revista con respecto a la temática que yo estoy o a la que yo quiero apuntarle. Entonces yo puedo empezar a revisar con palabras clave, ¿cierto? Reviso esas bases de datos y observo cuáles son los artículos más relacionados con lo que yo estoy haciendo, si hay artículos monográficos, perdón, si hay números monográficos en estas revistas, cómo entonces puedo yo relacionar mi interés con lo que allí se está haciendo, y también seleccionar la tasa de rechazo. Por ejemplo, como les decía ahora, en una revista Q3 de Ciencias Sociales estamos recibiendo en promedio 160 artículos al semestre para publicar 12. Ven entonces que la verdad es que hay mucha oferta, ¿cierto? Y lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cuál de estos
en verdad cumple como con la mayoría, o si no todos, los requisitos que nos piden para poder seguir siendo una revista indexada, por ejemplo, en este caso, en Scopus. Vemos entonces que no solo es Scopus. Yo les había hablado al comienzo de la charla de hoy que Colciencias, ahora MinCiencias, tiene entonces una base de indexación que es PubIndex, que es la que de entrada legitima las publicaciones colombianas y hace una homologación de las publicaciones extranjeras para nuestro país. Y nosotros podemos buscar esas revistas o también podemos buscar artículos relacionados con la temática. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo un tema que se llama literacidad, que es un tema que ya ha venido ganando muchos adeptos, ¿cierto? Pero que hace 10 años, cuando terminé mi tesis doctoral, pues no éramos muchos todavía en Colombia. Entonces, claro, yo busco artículos y empezamos a ver literacidad y me empieza a mostrar en qué revistas indexadas en PubIndex están publicando esa temática. Y así yo puedo ver qué tendencias hay e identificar que hay un interés por parte de del comité editorial en relación a ese tema, ¿cierto? Entonces, parecen situaciones minúsculas, pero la verdad, insisto, desde la experiencia, he intentado en revistas donde nunca han publicado ese tema y es muy difícil llegar porque ellos todavía no entienden qué es eso y no hay una voz que aliente la discusión de que hay otras miradas de trabajar la comprensión y producción textual, en este caso de una perspectiva social y cultural, ¿cierto? En cambio, hay otras revistas que uno ya lo envía y definitivamente algunas veces hasta ha sido uno evaluador, entonces tiene uno un trato un poco más amigable. ¿Por qué? Porque es un tema que les interesa, o al menos ha sido de interés en números anteriores. Esto entonces, ¿qué nos demanda? Que una vez yo haya definido cuál puede ser la revista, pues no tiene que ser una sola, ojalá sean dos, pero recomiendo sean dos que sean muy similares en las normas de citación y de referenciación, en el número de palabras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la hora de escoger entre esas dos, pues yo envío a una y si no lo aceptan, pues no tengo que hacer muchos cambios para enviarlo a otra. Pero ojo, no lo podemos enviar de forma simultánea a las dos, porque esto, pues lo que haría es que tengamos unas dificultades y ahora les voy a más adelante a decir el por qué. Entonces, digamos, ya seleccioné dos revistas, voy a trabajar con la primera, con la revista tipo A, y ahí entonces empiezo a ver que ya todas las revistas tienen algo que se llama guía para los autores. Por ejemplo, en este caso es una revista donde ellos tienen inclusión, ¿cierto? En los textos, es decir, demandan que se utilice autores y autoras. En este caso, diferenciación. Hay otras que no. Y estos cambios toman mucho tiempo. Vemos entonces, hay diferencia entre las revistas, tanto en su proceso de edición como en la superestructura de los artículos. Para los que recién llegan, tomamos superestructura desde Theon Van Dyck, que es la relación forma-fondo, ¿cierto? Los editores asociados se centran tanto en eso, es decir, en la forma como en el fondo. Y es importante cumplir con los aspectos relacionados con la citación y la referenciación. Perdón. De allí que mi recomendación inicial haya sido mucho ojo, mucho cuidado. Si vamos a seleccionar dos posibles revistas que se parezcan, porque pasar de una citación APA a una IEEE, ¿cierto? O a una Vancouver se puede demorar 5 o 6 horas y nadie nos garantiza que nos quede bien. Y especialmente si hay muchos textos referenciados, puede demorarse más porque se referencian diferente. Desde los últimos 15 años, tal vez nosotros hemos estado muy expuestos a lo que son las normas APA en las ciencias sociales en general. Pero, insisto, ingeniería todavía sigue trabajando la IEEE. En química, pues siguen trabajando la norma Vancouver. Y esto
hace que sea otra forma de pensar. Entonces, uno empieza a entender que la citación y la referenciación no es solo para cumplir un proceso ético, no, es porque así se construye la disciplina y no desde ahora, sino que desde el inicio de los textos se ha venido revisando cuál es la forma más adecuada para presentar información nueva. En este caso, pues suponemos que es el artículo resultado de investigación en una disciplina específica. Vemos entonces que una vez yo tengo la revista, como les decía, busco esa guía y en esa guía empiezo a revisar cuáles son como las posibles pautas. Aquí retomo la de una revista que puede ser de su interés. Ahí está la referencia por si están interesados. Y vemos que, por ejemplo, ellos hacen una referenciación frente a qué entienden artículo de investigación cuantitativa y qué entienden por investigación, artículo de investigación cualitativa. O sea, ya de entrada nos dicen que van a ser diferentes. ¿Cierto? Y nos recuerdan, ojo, estamos trabajando en 7ª edición de la norma ZAPA. Y nos dicen cuál es la superestructura. Introducción, método, resultados y discusión. Ahora, si ustedes revisan, no hay algo como marco teórico ni conclusiones. Entonces, claro, si yo mando un artículo con marco teórico y conclusiones a esta revista, el editor asociado me lo va a devolver o me lo va a rechazar porque no estoy cumpliendo con la estructura que ellos piden. Así mi investigación haya tenido estas secciones. ¿Dónde quedaría entonces esto? Pues si ustedes ven en la introducción, se nos dicen revisión sintética de la literatura previa más relevante. Entonces no es llenar de teoría porque, ojo, un artículo resultado de investigación no es para llenar de teoría. Para eso está el artículo de reflexión, ¿cierto? Y los antecedentes tampoco, para eso está el artículo de revisión. Entonces veamos que cada parte de nuestra investigación permite crear un artículo diferente. Repito, una investigación usualmente tiene estado del arte y en el estado del arte, pues podríamos tener un artículo de revisión. El marco teórico, ahí podrían salir 1 o 2 artículos de reflexión, que en este momento son los menos aceptados, o los aceptan como algo que se llama ensayo académico, es decir, lo aceptan, lo publican, pero no lo indexan. Así están las normas por el momento. Y el artículo resultado de revisión, perdón, el artículo resultado de investigación, que lo importante es la metodología y obviamente pues los resultados y el análisis de esto. Entonces vamos viendo que, por ejemplo, en el artículo de investigación cualitativo no solo se pone resultados, sino que también se puede poner hallazgos. Y eso es una construcción diferente del artículo. Esta revista publica estos 2 tipos y 3 más, ¿cierto? Entonces veamos que probablemente si yo estoy trabajando un estudio de caso, en esta revista no me lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque no estaría cumpliendo con las categorías que ellos proponen. De allí que yo sea consciente entonces cómo voy a presentar, obviamente, el escenario más propicio para que el artículo tenga al menos la posibilidad de ser evaluado. Compañeros, yo les reconozco en este momento, uno ya da gracias cuando mandan evaluar los artículos en estas revistas indexadas, especialmente con Scopus, porque ya es un logro, ya es haber pasado al menos el filtro editorial. Y esto nos permite que si no lo rechazan, al menos vamos a recibir comentarios que nos permiten mejorar el artículo y presentarlo a esa segunda revista muy parecida que habíamos dicho ahora, que va a estar interesada en el tema y además entonces pues no hay que trabajarle mucho en el cambio de la citación y la referenciación. Teniendo en cuenta esta información, pues podemos ir adelantando un poco. Alexander Sánchez Upegui es un profesor que ha venido trabajando mucho en esto de cómo
se construye la escritura académica, ¿cierto? Y esta información es tomada de su libro, Manual de Redacción. Lo pueden descargar de forma gratuita, ahí en el enlace que les pongo. Vemos entonces que él nos dice, hay que entender que hay diferentes tipologías textuales, investigativas y académicas, ¿cierto? Por ejemplo, que es la que nos interesa en este momento, esas que son derivadas de investigaciones que se piensan como textos científicos o pensando en un artículo resultado de investigación, estaría en la primera columna, pues que se van a destacar por tener un nuevo conocimiento, resultados o avances. De allí vemos entonces el artículo científico original como tal, que sería ese, el resultado de investigación, o vemos que también hay otros posibles artículos que pueden acompañarlo. Los mencionaba hace 5 minutos. Artículo de reflexión, artículo de revisión, un análisis del discurso, algo que es muy cualitativo, un artículo metodológico, algo que es más pedagógico, un artículo de informe experimental, podría ser un artículo corto, y otros que de pronto ya no son tan aceptados en las revistas indexadas, como los balances historiográficos, el estudio de caso, los ensayos o informes clínicos y la sistematización de experiencias. Que estos, digamos, son muy recibidos en otro tipo de revistas, ¿cierto? Y que son importantes para aquellos científicos sociales que se vienen formando con esta disciplina. Entonces vamos viendo, claro, en la medida en que yo identifico que quiero hacer un texto escrito, ¿cierto? Que se desprende de mi tesis de maestría, de mi tesis de doctoral o de una investigación que vengo haciendo con la universidad o con alguna institución, pues debo ver a qué tipo de artículo voy a hacer. En este caso estamos hablando del resultado de investigación y ver si se cumple, ¿cierto? Entonces, veamos que sí, que definitivamente, pues yo tengo que seguir unas situaciones o unos pasos epistemológicos que me brinda la investigación para después poder llevar algo, ¿cierto?, que pueda ser considerado como valioso en el proceso de revisión y de edición de las revistas. Y sobre todo, cuando les digo, en esta dinámica en la que nos encontramos. ¿Cuál es ese proceso de identificación? Tal vez no alcanzan a identificar los elementos como tales, pero solo quiero que observen los mayores, ¿cierto? Los macro. Primero, cuando yo voy a escribir un texto, pues definitivamente, antes de empezar a escribir, nuevamente esto es recopilado por Sánchez Upegui y de varios autores, nos dice, hay que explorar el problema. Un problema que es retórico. ¿Y por qué retórico? Porque es cómo voy a escribir en esa disciplina. Yo les contaba ahora, listo, yo empecé a escribir con los de geociencias, pero tuve muchas dificultades porque no conocía la disciplina, no soy experto en esa disciplina, ¿cierto? Mi área de experticia es la lectura y la escritura, no la geociencia. Pero además, a ellos también les costaba porque cosas que ellos intentaban estructurarlos discursivamente de una forma, pues tampoco, siendo ellos expertos, cumplía con la retórica de esa disciplina. Entonces, en el momento en que yo empiezo, me tomo esos 20 minutos, 30 minutos a diseñar el proceso de redacción, pues puedo prever algunas circunstancias futuras, como por ejemplo, seleccionar, delimitar y enfocar el tema. Finalmente, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Qué es lo que voy a poner? Porque una tesis de maestría te puede dar para 2 artículos resultados de investigación, una tesis doctoral 3 o 4, dependiendo el alcance que tuvo la investigación, ¿cierto? Establecer la intención comunicativa. Aquí estamos hablando de un artículo de resultado de investigación, pero les mencionaba, puede ser de reflexión, de revisión, un capítulo de libro, de igual forma, ¿cierto? O simplemente lo que pues no estoy de acuerdo, pero así lo nombran en este momento en MinCiencias, más que MinCiencias y Pulindes, pues lo que llama literatura gris. ¿Qué es la literatura gris? Que tiene unos propósitos de divulgación, pero que no ha sido reconocido ni indexado. Al menos no como texto producto de investigación.
Determinar el objetivo del texto, definir el público, a quién le voy a escribir. No es lo mismo como presento mis clases, obviamente, a mis estudiantes de pregrado, tal vez de primeros semestres, a los de posgrado o a los de doctorado, porque uno supone entonces un bagaje, pero además uno también debe ser mucho más preciso en la medida en que hay ciertas demandas cognitivas y metacognitivas que se dan a partir del lenguaje. Vemos entonces identificar el género textual, es decir, ¿sí? Que voy a escribir capítulo, artículo, qué tipo, ¿cierto? Ya sé en qué revista. Buscar información pertinente, actualizada, en fuentes confiables, es decir, dónde consulto. Generar ideas, tomar apuntes, redactar la idea principal. Bueno, esos ya son como otras pautas, esbozar ideogramas y proponer tablas de contenido preliminar. Esto nos puede ayudar. Ahora, cuando estamos escribiendo, que sería el segundo punto, producción de texto, redacción, pues vamos a tener borradores o versiones borrador de lo que escribimos, tantas como nosotros queramos. Uno envía un artículo, se lo aprueban, lo publican y uno sigue diciendo, aquí hay un errorcito, aquí hubiéramos dicho mejor esto, aquí hubiéramos quitado aquello. No obstante, hay que saber también que la mirada del otro es muy importante porque hay veces que nosotros, ya de tanto leerlo, no observamos las dificultades que puede tener. Y el tercero, corrección textual, pues obviamente estar abierto a recibir observaciones de todo tipo. Ortotipográficas, ortográficas, de sintaxis y estilo, pero sobre todo también textuales. Las más comunes son de tipo textual, ¿cierto? Es decir, venga, es que aquí le hace falta trabajarle más a la introducción, aquí necesita entonces relacionar más los resultados con la discusión. Y ahí empezamos entonces a tener una mayor coherencia entre lo que queremos decir y lo que estamos escribiendo. ¿Por qué resalto la importancia de estar abiertos a la corrección? Le he escuchado a algunos colegas que son muy reconocidos en su campo y que pueden tener una formación doctoral hace un buen tiempo, que ellos dicen, pero es que yo soy doctor, yo soy ya una persona importante en el campo, ¿por qué me van a tener que corregir lo que yo digo? ¿Cierto? En algunos casos he llegado a escuchar también colegas que dicen, es que yo lo que escribo es ciencia. Pues la verdad, esa no es la definición de un proceso de escritura académica, ni tampoco la postura ética que uno debe asumir con respecto a esto, ¿cierto? Entonces, de allí uno debe entender que definitivamente todos, de hecho, los autores consagrados deben seguir con un proceso. Y ese proceso lo dice o lo determina quién, la parte editorial, bien sea de un libro o en este caso de la revista indexada. Entonces, claro, yo no conozco el primero que le digan aprobado sin correcciones y sobre todo cuando es una evaluación doble ciego. ¿Qué significa doble ciego? Que no se sabe quién lo escribió ni se sabe quién hizo las correcciones. Muy bien. Vemos entonces que esto también nos lleva a algo que ya habíamos hablado, la intertextualidad, ¿cierto? Cómo funcionan esas citas, cómo se dan las referencias. De aquí, únicamente quiero resaltar que hay que entender que dependiendo de la disciplina hay una forma específica de construcción del conocimiento. No siempre son normas APA. No, ya no son las 6. Hay que aprendernos las 7, ¿cierto? Hombre, que es que hay diferentes formas. La ICONTEC solo funciona para Colombia, pero hay instituciones que todavía la piden. De hecho, hay una revista, al menos que yo conozco, que recibe las ICONTEC. Entonces, vamos viendo que definitivamente, pues esto, en la medida en que yo lo acepte y lo aprenda, no de memoria, porque la verdad, pues esto es algo que se va a aprender, es cuando yo consulto con mi testigo al lado el manual y voy viendo, voy haciendo y voy entonces utilizando también unas dinámicas que nos da la tecnología en este momento, como puede ser estos gestores bibliográficos que nos permiten obtener esas referencias, guardarlas, ¿cierto? Y utilizarlas cuando sean necesarias. Pero ojo, revisen bien esas referencias. Por ejemplo, al menos con Google Académico, que es uno que me parece, pues, obviamente un profesional
un bibliotecólogo diría no es el más recomendado, es cierto, pero es tal vez el más fácil de utilizar y el que todos tenemos en cualquier momento. Es muy común que los autores que somos latinoamericanos o al menos hispanoamericanos, la referencia quede mal hecha, porque yo soy David Alberto Londoño Vázquez y en la mayoría de mis textos publicados aparece Vázquez, D-A-L. De hecho, con nuestra coordinadora, Catalina Flores, una colega que ustedes muy seguramente conocen, hicimos un ejercicio hace 2 años con respecto a las citaciones que aparecían en Scopus y aparecía 6 veces citado de forma diferente. Entonces vamos viendo que esto nos va a hacer que la referencia, si la tomamos tal cual, sin revisarla antes, pues nos quede mal hecha. Y tristemente, pues parece ser que es más común de lo que uno se imagina. Y aquí yo tampoco creo que alcance a verse mucho. Esto les quedará disponible si están interesados, obviamente, para su consulta. Digamos que es entender todos los elementos posibles para uno escribir, publicar, ¿cierto? Esas tipologías textuales. Las primeras que les decía ahora, que son más investigativas, en la segunda columna, que son de formación y divulgación. Ahora Colciencia nos permite escribir textos de formación. Tercero, para valorar o representar otros textos. Y finalmente, pues de difusión oral, que también hacen parte del mundo académico. No obstante, todo esto, como les digo, estaba o está relacionado en el documento de Alexander Sánchez, manual de redacción, el cual lo pueden descargar allí. Vemos entonces que después de ver como estos tips, tal vez, o empezar a revisar qué es lo que se nos piden, ¿cierto? Es muy común que los docentes que publicamos ya no solo nos preocupamos por publicar, sino ver dónde nos publican, en este caso, pues Scopus o Web of Science, y quiénes nos citan y dónde nos citan, ¿cierto? Entonces nos dice aquí, sí, por favor, científicos, ¿cierto? Citen mis artículos resultados de investigación. Que eso es un paper, ¿cierto? Un artículo resultado de investigación. Entonces ya también es, venga, esto que estoy publicando, ¿qué impacto está teniendo en la comunidad? Algunas pautas que nos dan empresas de indexación, ¿cierto? Por ejemplo, una de ellas, el Sevier, nos dice que el título del artículo debe atraer la atención. Esto ha sido traducido y adaptado. Creo que ahora les mencionaba que toda la información la pueden consultar ahí. Entonces nos dicen, bueno, use el menor número de palabras posible. Definitivamente, es muy común que nos digan no más de 12 palabras en el título, no más de 15 palabras en el título. Por favor, no se pasen, porque si no les va a pasar lo que nos está pasando ahora, ¿cierto? Nos pasamos 150 palabras. Entonces, hay que ver cómo lo reestructuramos. Pero que además que ese título describa de forma adecuada el contenido, no vaya a meter una categoría que no trabaja fuertemente. Puede estar relacionado y es tal vez mi recomendación, el tema principal que usted está ahí mencionando y no vaya a utilizar abreviaciones, ¿cierto? Si no son abreviaciones reconocidas disciplinarmente, no porque usted se las imaginó o las utilizó, sino que sean abreviaciones que en verdad sean del conocimiento general. Entonces vemos que una vez nosotros definamos esos títulos, hay que revisar las palabras clave. Ahí se me fue la S. Esas palabras clave, pues lo que buscan son, obviamente, que pueda cumplir con un ejercicio bibliométrico y bibliográfico bien importante, y es que sean encontrados por el título, o sea, las personas que estén buscando un tema similar o de interés, por el título o por las palabras clave. Entonces hay como dos posturas. Hay personas que dicen, saque las palabras clave del título. No es que esté mal, pero se perdería también la posibilidad de que se rastreen con algunos sinónimos, al menos conceptuales o muy semejantes, ¿cierto?
cuando se realicen la búsqueda. Por ejemplo, en mi caso, yo les decía, yo trabajo el tema literacidad y sin ser lo mismo, porque es una perspectiva epistemológica diferente, algunas veces hay personas que hacen búsquedas por un término que se llama alfabetización académica. Bueno, esa podría ser una opción. Otros, cultura escrita, que sería otra perspectiva. Bueno, esa sería otra opción. Pero lo que sí debemos evitar es que nosotros inventemos los términos. Por eso es muy común que se nos pida que sean términos sacados ¿de dónde? De algo que se llama tesauros, ¿cierto? Y especialmente el tesauro de la UNESCO es una muy fuente de consulta. El resumen, pues cada revista nos dice cómo debe ser el resumen. Usualmente estamos utilizando un resumen sistemático, ¿cierto? Que se llama analítico explicativo. En este caso es que ponga entonces el objetivo, no como tal, ¿cierto? El objetivo, mencione las principales categorías teóricas, sea muy específico en lo metodológico, el principal resultado y el principal hallazgo o conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones no pase de 100, 120 palabras. Entonces, también en la elección inicial, vea que yo comencé la charla de hoy con la selección de la revista, porque es que es la revista la que me va a decir hasta dónde puedo ir. Es la revista la que me dice, ¿cierto?, cómo debo hacer el resumen. Es la revista la que me puede decir, venga, puede incluir esto más o menos o no. De allí entonces, algunas recomendaciones generales. Hágalo interesante y entendible. Hágalo preciso y específico, ¿cierto? Que quede claro el problema. No vaya a mencionar algo que usted no vaya a tratar. Obviamente, esto va a influir de una forma muy importante en que sea considerado o no. Porque un editor asociado lo primero que hace es ir a ver, ¿cierto? Si el resumen en verdad cumple, o mejor, si el artículo cumple o no con lo que se dice en el resumen. Este proceso de escritura, pues vemos entonces que hay un título, un resumen. Vemos que normalmente se nos pide una introducción, hay unos métodos, unos resultados, una discusión. Muchas veces las figuras y las tablas van al final. Y en algunos casos, pues se da la posibilidad de una conclusión, pero esa conclusión no siempre tiene ese espacio, sino que se incluye en la discusión como un elemento específico más. Es decir, como parte de la discusión. Si bien ya habíamos en una revista cómo funciona esto de la introducción, vemos, por ejemplo, desde algunos lineamientos específicos que nos dicen, haga una introducción breve, dándole el contexto a los lectores, ¿cierto? Introduzca el tema, plantéelo como un problema, identifique posibles soluciones y limitaciones que se tienen. Además, sea muy claro con respecto a cuál es el alcance de ese manuscrito. Y obviamente esboce los conceptos teóricos que usted trabajó, mencionando el objetivo, la hipótesis o la pregunta, según sea el caso. Esa es una introducción, normalmente, para un artículo resultado de investigación en una revista indexada. Entonces vemos, ¿dónde pongo el marco teórico? No, es que no hay que explayarse con el marco teórico, simplemente lo puede poner ahí, en la introducción. Obviamente siendo muy puntual. Con respecto a los métodos o la metodología, pues aquí sí vale la pena ser muy específico. Entonces vamos a describir cómo se estudió el problema, vamos a dar información muy detallada sobre cuál es la perspectiva epistemológica, quiénes son los participantes, si hay muestreo o unidad de análisis, ¿cierto? No describa métodos previamente publicados, entonces, que es que esta es la segunda parte de esta investigación. No, pues una autocítese, referénciese, ¿cierto? Por favor, no abusar de las autocitas, saben que es algo pues que se nos ha venido recordando constantemente, pero en este caso es viable. Para mayor información con respecto a esta técnica, consultar Londoño 2020 o 21, ¿cierto? Identificar las herramientas y escribir los materiales utilizados, pero sean muy precisos con esta información. ¿Por qué? Porque es la que capta la atención de un editor asociado. Es la que dice, ve,
esta investigación vale o no vale la pena. Y aquí entonces ya digamos que entra también la subjetividad de ese editor, porque él es el que puede decir si le interesa a la revista o no publicar una investigación de un estudio de caso o de una investigación cualitativa realizada con 3 participantes, o definitivamente tiene que ser una investigación con mayor representación de participantes. Entonces, si yo empiezo a detectar esto en la selección del artículo y veo que no hay artículos de este tipo de investigaciones, pues entonces, ¿para qué lo voy a enviar? Lo más probable es que no les interesa esa forma de construcción del conocimiento. Pero tranquilos, hay muchas revistas y de esas revistas, varias, también responden a las necesidades de las investigaciones cualitativas como tales. De hecho, investigaciones cualitativas no ortodoxas. Con respecto a los resultados, pues hay que intentar ser claros, ¿cierto? Hay que resaltar los principales hallazgos, hay que mencionar siempre esos hallazgos inesperados. Yo creo que eso es algo que le da mayor fuerza a nuestro artículo y proporciona siempre el análisis, ¿cierto? Y, pues si es cuantitativo o cualitativo no importa, pero proporciona ese análisis que es requerido allí. Y de ser necesario también, pues las ilustraciones respectivas. ¿Por qué digo si es necesario? Por ejemplo, recientemente estamos trabajando en una investigación en Derecho, y en Derecho, pues si acaso sale una que otra tablita cuando mostramos las categorías emergentes, pero no es como que esto ocurra. Como les mencionaba, ahora con los colegas, bueno, no son colegas, sí, porque son docentes, pero los profesores de geociencias aquí en Argentina, pues ellos constantemente piensan en esto, en gráficas, en ilustraciones, en fotos, en la forma como ellos acompañan la construcción discursiva de sus textos. Eso hace parte de la superestructura como tal. Y tal vez lo más importante de un artículo resultado de investigación, la discusión. ¿Por qué? Porque es importante que esto muestre coherencia con el resto del artículo, porque aquí se presentan los principios, las relaciones, las posibles generalizaciones si se dan, se señalan esas excepciones o los límites que se tuvieron, ¿cierto? Se tiene que demostrar la concordancia de esos resultados con los teóricos mencionados. Y de hecho, siempre es importante recordar que lo que esté citado debe ser referenciado y viceversa. Exponga las consecuencias teóricas de los hallazgos, ¿cierto? También se deben incluir aquí esas conclusiones más precisas, más claras. Lo mencionaba ahora, es la parte donde se dan esas conclusiones. Y una pauta específica, resuman los resultados, ¿cierto? Si usted resume los resultados aquí, discutiéndolos, va a poder entonces ser muy congruente con lo que los resultados estaban proponiendo y usted darle entonces esa intención comunicativa o discursiva que está buscando. ¿Qué podríamos decir entonces a manera de conclusión y para que podamos tener unos minutos de diálogo? Pues las siguientes reflexiones, ¿cierto? Seamos muy abiertos con cualquier tipo de evaluación que nos hagan, la auto o heteroevaluación. Siempre, siempre, todo artículo hay situaciones de mejora. Por ejemplo, esta diapositivas que estoy trabajando la revisé con una de mis asistentes de investigación, la revisé con una de las colegas de la universidad y aquí acabo de revisar 2, 3 cositas que se nos fueron. Entonces, claro, en la medida en que nosotros, obviamente, sigamos revisando el texto, se puede depurar mucho más. 2, los aspectos retóricos de la ciencia, literacia y discurso especializado son vitales. Y es entender que hay diferentes formas de construcción del texto y que en la medida en que yo me apropie de ellas, pues voy a tener mayor capacidad para poder simularlas, así como lo decía la pregunta con respecto a qué diferencia un excelente texto a uno que no es tanto, ¿cierto? Pero no porque repita lo que ellos dicen, sino que yo sea capaz de poner en una estructura que ha sido convalidada disciplinariamente a través del tiempo, ¿cierto? Esas discusiones que yo traigo o esos intereses investigativos que yo propongo. Ver entonces que el concepto de macrogénero científico, en este caso, el concepto de artículo, resultado de investigación,
lleva consigo entonces unos lineamientos específicos que debemos entonces revisar muy cuidadosamente. Y que esto también pues va a ser diferente de esas otras tipologías textuales que hay, como el artículo de revisión, de reflexión, el artículo corto, el artículo de un análisis discursivo, entre otros. 4. El texto, la intertextualidad y el posicionamiento son importantes, pero si ustedes observan, van tomando lugar en diferentes momentos. Por ejemplo, la intertextualidad puede ser muy significativa cuando se estén analizando los resultados, o tal vez en esa parte teórica de la introducción. El posicionamiento va a aparecer obviamente en la discusión. No es que siempre van a estar en todas las partes del texto. Entender que hay una tradición discursiva en las disciplinas que debemos seguir, es algo que he reiterado, ¿cierto? Y nuevamente, pues, el proceso de divulgación de publicación es importante, es necesario, porque debemos aprender a publicar ese artículo, no solo escribirlo, bueno, cómo lo hace esa revista para poderle hacer seguimiento, para saber cómo se puede mejorar, afianzar, tener en cuenta los tiempos, la interacción con a través del Open Journal System, que la mayoría de las revistas lo utilizan para que uno monte allí sus artículos, pero que a veces nos dejan solos, ¿cierto? Entonces uno va a ver y finalmente pues les toca escribirles. Los problemas más comunes, ¿cierto?, que hemos podido detectar en estos años son los siguientes: titulación poco clara. No hay que ser muy extensos, pero tampoco ser 2, 3 palabras. Un inadecuado uso de la organización en el resumen de la información. No tratar de incumplir o transgredir entonces lo que la revista nos pide. Ausencia o exceso de palabras clave, normalmente son de 3 a 5, el número clave 4. Falta de estructura y documentación en la introducción. Es muy diferente una introducción de un artículo de revisión o de reflexión a un artículo de resultado de investigación, porque en los dos anteriores se aplica lo que propone, por ejemplo, Theon Van Dyck, ¿cierto?, que son la elaboración de los resúmenes por sustitución, por generalización o construcción. En cambio, en este otro no. Ojo, una por discusión de los resultados hace que se rechace de inmediato ese artículo. Una deficiente redacción de las conclusiones, que recuerden que van ya en las discusiones. Estructura poco ajustada a esas convenciones de los géneros, desconocimiento de las normas de citación, no seguir esas convenciones. Estos serían entonces problemas que son muy recurrentes, como les digo, en un proceso escritural y sobre todo en un proceso editorial. Finalmente, pues podríamos decir que otras es no pensar en el perfil y necesidad del lector a la hora de escribir, no tener clara la intención comunicativa, falta de planeación en el texto. Vea que es una de las recomendaciones que nos hace Sánchez Upegui en la pre-redacción, dificultades en la formación, en investigación. Claro, yo necesito tener algo que decir, cómo lo voy a decir, desconocimientos de aspectos retóricos de ese género. Y nuevamente, pues, no realizar las correcciones que se nos pida, no someterlo a revisión, no tener la apertura para que otra persona opine con respecto a lo que nosotros hacemos. Ahí tenemos las referencias que apoyan lo presentado. Este es mi correo y bueno, muchas gracias por su atención y creo que podemos abrir unos 15, 20 minuticos para preguntas, si es que aparecen. Muchas gracias, profesor David Alberto Londoño, por su intervención. Aquí nos dice María Delia Telles Castilla que excelente ponencia, enhorabuena, con mucho gusto. Espero que puedan sacarle el máximo provecho a estas conferencias. No sé si alguien más tenga preguntas que las puedan escribir en el chat y con mucho gusto daremos respuesta porque no veo preguntitas. Damos unos minuticos. ¿Quién de pronto tiene algunas preguntas para el profesor? Con mucho gusto las resolveremos. Bueno, mientras tanto y mientras se animan, de pronto resaltar algo, y es entender que cuando uno es un autor novel, cuando estoy comenzando, pues es muy pedagógico empezar con revistas de mayor apertura. Entonces,
intentemos que sean revistas indexadas en Publindex, y sobre todo si queremos hacer una profesión como docentes, una carrera como docentes, pero también esto nos va a permitir entender cuáles son las dinámicas de los procesos escriturales, ¿cierto? Con respecto a, bueno, cómo debo someter el texto, qué es el Open Journal System, cómo funciona, qué hago cuando hay una evaluación positiva y otra no, cómo funciona. De hecho, hasta aspectos emocionales. Todavía nos dicen su texto es rechazado. Yo he tenido fortuna de publicar con autores muy reconocidos en la disciplina y no lo rechazan. Entonces uno dice, no, pues si se lo rechazan con ellos, imagínese uno solo todavía, ¿cierto? Entonces es entender que hay toda una situación, pues diría yo en términos de Pierre Bourdieu, ¿cierto? Que hay un hábito que constantemente nos legitima o no y nos institucionaliza, pero que aquellos que asumimos cierto compromiso con respecto a la escritura, sea de forma interesada o desinteresada, pues nos permite ir ahondando un poquito más en las construcciones textuales. Profesor, aquí en el chat nos dice Beatriz Arévalo y Natalia Alzate que si por favor le podemos recomendar revistas para ellos pues publicar. Entonces no sé si tiene ya. Pero bueno, la pregunta sería, ¿cierto? ¿En qué disciplina y con qué temáticas? Porque hablar de una revista de forma general sería completamente irresponsable y sobre todo después de lo que acabamos de presentar. ¿Qué hago yo? Yo tengo un par de colegas que Perdón, profesor, nos dicen que en educación, dice Beatriz Arévalo. listo. Tengo un par de colegas que se mofan de mí porque dicen que el hobby mío es meterme a ver qué revistas hay. Y yo diría que sí. Yo cuando de pronto estoy como muy cansado de la cotidianidad de mis días, veo qué publicaron acá, dónde están, qué nos dice Colscience, qué nos dice pues Pulindex. Y uno encuentra situaciones muy propicias. Por ejemplo, si hay un interés muy expedito por publicar, uno puede buscar esas revistas que recién están subiendo a las categorías. Por ejemplo, que en la última revisión que Publindes la hizo, tal vez hace unos 3 meses, subieron a categoría C 2021, pues mandar allí los trabajos, porque son revistas que todavía no tienen una demanda muy específica y que ellos van a necesitar artículos de calidad para poder sostener o mejorar esa categoría. Por ejemplo, en educación, en este momento, hay unas buenas revistas muy tradicionales, como por ejemplo Magis. No obstante, con Magis hay que entender que es un procedimiento de tiempo, que como son tan apetecidos, pues hay que hacer fila y que hay que entender también que hay una línea editorial donde se prefiere unos temas específicos. Pero hay otras revistas, y ahí es donde yo quiero hacer una salvedad, que no son de educación, pero que publican temas de educación. Por ejemplo, si tú estás haciendo una investigación interdisciplinaria, como es en el caso que yo les mencionaba ahora, yo siempre pues tengo que estar investigando con otra área por lo que hago. Entonces, a veces buscamos una revista de derecho y vemos que ellos publican artículos de educación en derecho y enviamos allí el artículo. Y es un artículo que tiene una muy buena aceptación. ¿Por qué? Porque el abogado usualmente no se preocupa por estos temas. Esto lo hemos hecho con derecho, con psicología, lo hemos hecho con geociencias, lo hemos hecho con administración, con contaduría, con ingeniería. Y usualmente lo que hacemos es eso, buscar revistas que cumplan con nuestros intereses específicos, pero que además publiquen temas de educación. Ahora, a nivel internacional puedes encontrar, y si tu interés es revistas Scopus, puedes encontrar unas muy buenas opciones en México y en Chile. Diría yo que son las revistas que están mejor rankeadas y que son muy expeditas y muy específicas con los tiempos. Ellos te dicen en cuestión de un mes si lo mandan a evaluar o no. Y esto es importante, ¿cierto?
Profesor, acá nos indican también que Vanessa, profesor, considera que es positivo pagar para publicar un artículo como lo es, por ejemplo, Academia Journal. Bueno, hay que entender que es una práctica reciente que ha llegado al mundo hispanohablante. ¿Qué significa eso? Para nosotros era muy poco conocido que uno tuviera que pagar una vez el artículo estuviera aprobado para que se lo publiquen, ¿cierto? Pero si ustedes observan, eso es muy común en el mundo de las ciencias que llaman ciencias duras, algunos concuerdan con eso, o las ciencias médicas, las ciencias biológicas, donde ellos, después de todo un proceso de evaluación, pagan para que estos textos sean publicados. Ese pago ¿a qué equivale? A los costos del proceso editorial y a la revisión del texto. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente las revistas, y sobre todo las revistas latinoamericanas, no le pagan a lo que llaman al revisor, ¿cierto? No le pagan, es algo que es ad honorem, y pues uno diría, bueno, ¿y dónde queda el dinero? Y hay otras, entonces, situaciones que uno pudiera evaluar si se justifican o no. Esto no se puede confundir con lo que han llamado las revistas pagar por publicar, que son revistas que hacen el ejercicio por indexarse y gozan por 1 o 2 años del que pague le publican. O sea, son dos situaciones muy diferentes. ¿Cierto? Estas otras, pues definitivamente son revistas que no gozan de una fama, solo que hacen un ejercicio para poder obtener una situación y le sacan todo digamos, aprovechan al máximo esa condición mientras mantienen la categoría. No lo he hecho. De hecho, tengo una anécdota muy interesante. Una vez estaba con un colega con el que tengo unos textos publicados. Veníamos en una dinámica muy interesante y vimos una revista chilena. Nos pasó algo muy curioso y es que no leímos completamente las indicaciones, sino que fuimos haciendo una a una, convirtiendo el artículo. Era un artículo que nos lo habían rechazado en una revista y vimos que las normas bibliográficas eran muy similares. Entonces empezamos como a hacer todo el proceso de ajustes. Les cuento, no exagero, nos demoró 3 jornadas de medio tiempo hacerlas. Cuando llegamos al último punto nos dijo debe consignar $50 por cada página. Pues hasta ahí no llegó el ejercicio, ¿cierto? Entonces, una vez más, la importancia de conocer muy bien todas las indicaciones del autor antes de empezar a trabajar en el texto. Profesor, aquí Laura Sofía Ramírez dice, qué buena ponencia, profe David, muy claro todo para profundizar en temas de publicación. ¿Es más recomendable trabajar este tipo de publicaciones de forma interdisciplinaria o grupal o también es buena idea publicar individual? Bueno, yo creo que esto depende también de dónde sale tu producto, ¿cierto? Y aprovecho un saludo a Laura. Hay que entender algo, es, si tú estás haciendo tu tesis de maestría, normalmente una tesis de maestría se hace de forma individual, aunque hay unos programas que permiten que sea en parejas o en grupos de 3, ¿cierto? Pero digamos que si tú lo haces solo, pues ahí vas a tener un material para poderlo hacerlo. Una tesis doctoral va a ser solo, pero una investigación normalmente es con otras personas. Entonces ahí vas a tener que hacer un trabajo grupal. Ahora, escribir entre varios es difícil. ¿Qué nos permite llegar a acuerdos cuando somos varios los que escribimos un texto? Normalmente hay alguien que lidera ese artículo y los otros van realizando ¿qué? Las actividades que el otro asuma. ¿Quién lidera el artículo? Pues quien tenga más claro la idea que se está desarrollando allí. Entonces, hay una situación importante. En las ciencias sociales, más de 3, uno dice al cuarto lo anotaron. De hecho, hay revistas que nos dicen no más de 3 autores. Pero si ustedes revisan, en las ciencias médicas hay 17, 18 autores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida en que más doctores o directores médicos pongan su nombre ahí, mayor prestigio tiene el artículo. Entonces yo creo que también es algo que en las ciencias sociales vamos a tener que aprender para poder fortalecernos como comunidad escritural.
Bueno, profesor, aquí también dice excelente charla. Además de los detalles mencionados, ¿cuál es el motivo más frecuente para el rechazo de un texto? No, yo diría que el rechazo, el primer rechazo o lo que yo he podido detectar hasta el momento en las labores editoriales que he podido estar en 2, 3 revistas ya, ha sido no seguir las indicaciones de la estructura del artículo. Uno muchas veces dice, no, es que se van a poner a molestar porque aquí falta una palabra o sobra una palabra. Lo hacen y lo devuelven. Y si usted no lo, y sobre todo si son revistas donde llega tanto artículo como en esta que les contaba ahora, a ellos no les preocupa, pues a los editores no les preocupa si usted le manda o no el artículo, porque es que hay 159 artículos más para escoger y personas que sí lo van a hacer y van a hacer cambios. Entonces yo diría que ese es. El segundo motivo, pero ya es a nivel no de asistente, sino a nivel de editor, es que no sea congruente la metodología con la discusión. Entonces, normalmente uno casi siempre ve la introducción, la pasa muy por encima, observa es que tenga como la estructura, pero sí se centra en la metodología para ver si la investigación es una investigación que vale la pena publicar y la discusión para ver si los hallazgos son coherentes o no con lo que propone la metodología, no tanto en los resultados, porque los resultados pues, deben ser esa reflexión que aparece en la discusión. Bueno, profesor, pues hasta ahorita no veo más preguntas. No sé si alguien más quiera preguntar algo más o si ya todo está muy claro. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Gracias por su participación. Y voy a entrar a explicar entonces, voy a compartir pantalla para explicar el formulario de asistencia, que algunos tienen de pronto alguna situación con él. Entonces voy a compartir pantalla. Mientras tanto. Bueno, no, yo les agradezco su atención, su interés, quedo atento, ahí les queda mi correo por si en algún momento creen que puedo ser de su ayuda. Y bueno, no, muchas gracias por todo, por esta oportunidad. Muchas gracias a usted, profesor, por su intervención magnífica, de verdad, muchas gracias. Profe, qué pena, en el chat puede dejar los enlacitos que usted tiene en la presentación, de pronto puede ser de utilidad para los asistentes. Claro, de todas formas, si estás de acuerdo, lo que puedo hacer es enviarte la presentación a tu correo Bueno, y la perfecto. montas en el chat y así nos queda a todos. Pues ven, yo la monto de una vez al chat y así nos queda a Sí, sí. todos de una vez disponible. Muchas gracias, profesor. Entonces voy a compartir pantalla para explicar la asistencia. Por favor, van a colocar el campus al que pertenece. Recuerda pues que también acá hay invitados de Antioquia, de Risaralda, entonces ubican la ciudad de Santa Marta, Neiva. Indique el rol del campus al que pertenecen o si tienen otro rol también lo pueden escribir, el nombre completo, el número de cédula, el programa académico si están dentro de estos programas, también lo pueden ubicar y el correo institucional, por favor, así nos daremos cuenta de qué universidad pertenecen y el tema de la capacitación. En tema de la capacitación pueden colocar jornadas de formación académica e integridad y pueden colocar también el tema, ¿cierto? Que es el redacción de artículos, artículo científico. Este sería el tema. Indique la fecha pues de hoy y el campus que organiza la capacitación, pueden colocar el campus al que ustedes pertenecen o pueden colocar multicampus más bien colocan multicampus. Seleccione el grado de satisfacción, ahí pueden colocar el grado y cómo fue que ustedes se enteraron de esta actividad y le dan enviar. No sé si tienen alguna duda. El nombre del profesor, David Alberto Londoño Vázquez. Muchas gracias, profesor. La grabación queda en el chat, de todas maneras nosotros también la vamos a descargar y la estaremos enviando en
en YouTube, ¿cierto? Entonces, el enlace sería en YouTube, entonces también para que puedan estar pendiente pues de la grabación. Igual en el chat quedan. Tienen que esperar por ahí unos minuticos a que se termine de descargar. Muchas gracias a todos por su intervención. Los esperamos mañana